zona de la montaña también, aquí haciendo frontera con el estado hermano de Oaxaca. Interesante. Vamos a identificar, si quitamos por un momento nuestro logo, Semanagua, unidad en la diversidad, códices históricos en verde. Ubicamos desde la zona norte, en la zona de la montaña. Ahí es donde se ha reservado la mayor cantidad. Genealógicos en morado. Ubicamos también en la zona norte, en la montaña, por las mismas condiciones, ¿no?, tan complicadas que permitieron esta preservación. Ahora, los códices de tributos en la zona central es donde tienen mayor incidencia. Los de migraciones en rojo, también tanto en la montaña, son de mayor. Se conservan históricos cartográficos en azul en la Costa Grande, en la Costa Chica y en lo que es la zona limítrofe con Puebla, Morelos. Histórico territorial es el naranja, igual distribuidos en la zona de la montaña, en la zona norte del estado de Guerrero y algunos en la Costa Chica. Así que nos da un contexto, ¿no?, de estos códices que afortunadamente sobrevivieron en este estado maravilloso de Guerrero. Continuando con nuestra presentación, vamos a ubicarnos en este contexto para seguir con esta descripción. Esto lo veremos también un momento más adelante. Vamos a retomar este camino por estos senderos del maravilloso estado de Guerrero, ubicándonos en esta descripción geográfica contemporánea para hacer nuestro recorrido hacia esta zona. Ahora sí, listos, prepárense que pues vamos a iniciar. Como recordamos, ayer tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por Tepantecuanitlán con ese turista japonés, al parecer, que realizó una descripción interesante de su recorrido por este Tepantecuanitlán. Vamos a hacer un recorrido ahora por lo que es Palmasola. En esta ocasión visitaremos uno de los sitios arqueológicos más importantes del municipio de Acapulco. Se trata de la zona arqueológica de Palmasola. Ubicada en el Parque Nacional El Veladero, se alza sobre uno de los cerros más altos que rodean la ciudad de Acapulco, junto a lo que se conoce como el Anfiteatro de la Bahía. Palmasola se encuentra entre los 350 y 450 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con la cordillera de Carabalí, que es uno de los pulmones de la ciudad de Acapulco. Al este se encuentra la Sierra Madre del Sur. En la parte más escarpada encontramos 18 rocas labradas. Las rocas grabadas, que llegan a tener hasta 8 metros de largo y 4 de alto, se encuentran distribuidas en un predio de 4 hectáreas. Se pueden observar recorriendo los senderos y en medio de una exuberante vegetación. La mayoría aparece en actitud estática, sin vestimenta ni atuendos. Las numerosas líneas que las unen han sido interpretadas como la representación de relaciones de parentesco, ya sea con algún ancestro o entre diferentes grupos sociales. En la zona nos encontramos algunas variedades de árboles, con atributos medicinales que seguramente ya eran utilizadas por los pobladores originales. Bueno, este es un arbolito que comúnmente se conoce como árbol de cacahuananche. Este lo ocupa uno para curar el salpullido, la disipela, para la caída del pelo.
Echa una flor color de rosa que en la época de marzo, abril, echa flores y se lo come mucho la iguana. Inclusive en la época así de mucho sol, pues a veces me lo aplicaba yo en la cabeza, me ponía zapatos así con agua de plátano en las plantas de los pies para soportar el calentamiento de la tierra. Este árbol se da en toda la costa de Costa Chica, Costa Grande, es típico. Las figuras humanas, representadas en forma esquemática, muestran aspectos decorativos y artísticos, pero también aluden a costumbres y a un concepto del tiempo. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento. ¿Qué tal, no? Muy interesante. Vamos a hacer un recorrido nada más para identificar aspectos importantes de este video. Palmasola. Allá al fondo se puede ver Acapulco, la bahía. Está muy cerquita de aquí. Ahí está, se puede apreciar mejor. En el turismo cultural del INA. Palmasola, como vemos las características, el entorno lleno de exuberante vegetación, hasta dan ganas, ¿no? Casi cierra uno de los ojos y respira ese aroma de naturaleza. 18 monolitos cubiertos con esta representación que ayer vimos, ¿no? De Brandon Suárez, que nos hizo favor de compartir su material. Y aquí pues, podemos identificar aspectos muy interesantes. Aquí estos semejan cargadores, ¿no? También. Y en otros más que vamos a tener oportunidad de identificar. Hay otros que también parecen tener relación con este ajau. Esta pues más interesante. Asombroso realmente. Aquí esta parece, habría que verla completa. Podría aludir a un glifo de serie inicial. Pero bueno, es unas figuras muy interesantes las que se encuentran aquí, ¿no? También vemos esas características interesantes del Cacaguananche, ubicada en esta zona de Costa Chica, Costa Grande de Guerrero. Vamos a ver otra imagen que también estas son asombrosas. Hay que ver su significado. ¿Qué tal estas? Con motivos en los 4 rumbos del centro y estas estructuras, estas formaciones piramidales. Realmente asombra la calidad del simbolismo y las cruces en el interior. Impresionante, un tesoro poco conocido. Palmasola, este fue el primer video. Ahora vamos a ver otro. Costa Chica, Costa Grande, por acá está Acapulco. Entonces, ahí se quita unos 20 minutos. Ahora, el siguiente video va a ser una mezcla de Tehuacalco y Palmasola. Así que pues vamos a iniciar. Turismo Cultural del INA te invita a nuestro recorrido en la costa guerrerense, que empieza en la zona arqueológica de Tehuacalco, antiguo centro ceremonial de la cultura yope, uno de los pocos señoríos de finales de la época prehispánica que nunca pudieron ser dominados por los mexicas. Esta zona arqueológica está conformada por 11 estructuras mayores, de las cuales destaca el juego de pelota. Tehuacalco se ubica a 50 minutos del municipio de Chilpancingo, Guerrero.
y cuenta con elementos arqueoastronómicos relacionados a las estructuras piramidales, petrograbados y cuevas de culto al sol. La palabra Tehuacalco proviene del náhuatl relacionado con el vocablo Tehuacali y se refiere a las pozas o pequeñas oquedades prehispánicas en las piedras que fueron creadas por el hombre con fines rituales. El sitio brinda 4 formas de recorrido: el de los petrograbados, el del paisaje ritual con los cerros y el relativo a la flora y fauna del lugar. Posteriormente llegamos a la Reserva Natural del Veladero, sobre uno de los cerros más altos que rodea la ciudad de Acapulco, donde se encuentra la zona arqueológica de Palmasola. En Palmasola se conservan 18 rocas con petrograbados que incluyen formas humanas, animales y geométricas, realizados por los yopes y llegan a tener hasta 8 metros de largo y 4 de alto. Estos petrograbados sirven para ilustrar el pensamiento de los antiguos pobladores del hoy puerto de Acapulco, que habitaron entre el 800 a.C. y el 750 después de Cristo. El grupo Yope está poco estudiado, tanto desde el punto de vista de las fuentes históricas como de la investigación arqueológica. Por lo tanto, este itinerario es una invitación para percibir parte de la riqueza cultural que prevalece en el estado de Guerrero. Siga con nuestros especialistas y disfrute la herencia de nuestros antepasados. Turismo Cultural Lina, la aventura del conocimiento. Bueno, en esta video tuvimos oportunidad de identificar, bueno, conocer esa cultura yope. Un poco yo creo que habrán escuchado, ¿no? Solo siendo especialista un arqueólogo, un antropólogo, México se tendrá relación o noción de quiénes eran estos yopes, ¿no? Pobladores antiguos, ¿no? Del 800 antes de Cristo hasta el periodo clásico prácticamente. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de un olvido, de una indiferencia. ¿Cuántos de estos territorios se habrán destruido por estos fines políticos, o en estos fines turísticos, perdón, con esta apertura de carreteras destacadas que ha habido, como esta autopista del Sol y demás? Es de llamar la atención, ¿no? Ahora, tuvimos oportunidad en este video ver Tehuacalco y también esta zona de Palmasola en Acapulco. Ahora vamos a tener oportunidad de identificar cómo estas yopes tienen esta relación con estos sitios. Tienen esta relación con Tehuacalco, está por acá por Chilpancingo, y Palmasola hasta acá. Un territorio impresionante, enorme, lleno de contrastes, como vemos desde la costa paradisíaca del Pacífico hasta la zona árida, caliente del centro de Guerrero. Ahora vamos a tener oportunidad de ver un video que también es muy interesante, de estos esfuerzos recientes que nos dan una idea, una referencia de este naciente interés por despertar el conocimiento, la conciencia de los pobladores de Guerrero y también del mundo, y para dar un mensaje más allá. Tehuacalco.